Muy buenos días, niños de segundo grado. Estamos nuevamente esta mañana en nuestra escuelita virtual. Y este día vamos a trabajar en la materia de ciencia, salud y medio ambiente. Estamos en la unidad número 1, ¿cómo nos movemos? Así que vamos a comenzar a movernos y vamos a cantar una cancioncita. ¿Cómo nos podemos mover? Yo sé que tú eres un niño lleno de energía y lo puedes hacer. Así que acompáñame. Hazlo conmigo, sígueme. Hazlo conmigo, sígueme. Hazlo aquí, hazlo allá, lento pero con rapidez. Pero hazlo ya. Nuevamente, acompáñame. Quiero que tu mamita y tu papito te escuchen y quiero que podamos interactuar para que nuestra clase sea sumamente divertida. Hazlo conmigo, sígueme. Hazlo conmigo, sígueme. Hazlo aquí, hazlo allá, lento pero con rapidez. Pero hazlo ya. ¿Te gustó? Muy bonito, porque realmente nos estamos moviendo. El tema número 1 que vamos a ver esta mañana es vertebrados e invertebrados. Para eso vamos a comprender qué son los animales vertebrados. Realmente es un animal que tiene un esqueleto con columna vertebral y cráneo y cuyo sistema nervioso central está formado por médula espinal y el encéfalo. Es interesante cómo el esqueleto nos permite tener equilibrio y que nos podemos mover. Dentro de las características de los vertebrados podemos mencionar, número 1, el cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidades. Número 2, el esqueleto interno y forma un eje llamado columna vertebral que protege a la médula espinal y este es un componente del sistema nervioso. Número 3. En la parte superior de la columna se encuentra en el cráneo, que es el envoltorio de hueso que protege el cerebro. ¡Qué interesante hablar de la columna vertebral! Ahora bien, vamos a hablar también de los animales invertebrados. En primer lugar, diremos que es un animal que no tiene columna vertebral y no poseen un esqueleto interno articulado. Dentro de ello podemos mencionar varios ejemplos. Tenemos, en primer lugar, pues la hormiguita, las estrellas de mar, etcétera. También podemos hablar sobre las características de los invertebrados. Estos forman el grupo más numeroso de los animales. Carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado. La mayoría tiene una protección externa igual que una armadura, como los escarabajos, aunque hay invertebrados que no tienen ningún tipo de protección, como las lombrices de tierra y los pulpos. Sus características principales es que carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado. Los que tienen esqueleto, estos son los que tienen esqueleto externo, son denominados antrópodos. Sus cuerpos son segmentados en varias partes, sin embargo, los insectos poseen alas. ¡Qué maravilloso! Pueden volar por todos lados. Interesante, ¿no te parece? Ahora, vamos a hablar sobre los animales vertebrados. Dentro de la clasificación podemos decir que hay mamíferos,
aves, peces, reptiles y anfibios. ¡Qué interesante! Ahora bien, vamos a hablar ahora de los mamíferos. Estos tienen pelos en la superficie del cuerpo. En su mayoría son vivíparos y alimentan con leche a sus crías. Nosotros también somos mamíferos. Y podemos mencionar a la ballena, al delfín, al caballo y al gato. ¡Miau! Ahora vamos a hablar con respecto a las aves. Las aves, qué maravilloso, vuelan por todos lados y son de muchos colores. Estas tienen plumas, un pico sin diente y para reproducirse ponen muchos huevos. Dentro de ellos podemos mencionar a los tucanes, a las gaviotas, a los gorriones y a los colibríes, que son hermosos. Aquí tenemos muchos en nuestro país. Vamos a hablar también sobre los peces. ¡Oh, los pececitos! ¡Qué maravilloso! Andan por el agua, muy lindos. Estos son acuáticos. Son animales acuáticos, dijimos, cubiertos de escamas y dotados de aletas. ¡Qué maravilloso! Si fuéramos unos peces, aunque nos gustaría, porque los humanos comemos los pececitos. Ahora bien, vamos a hablar de las características de los peces. En este caso, o sea, los ejemplos. Podemos hablar que tenemos pez espada, pez payaso, pez globo, pez piraña. Algunos ejemplos, porque hay muchos más. Es interesante. Ahora bien, vamos a hablar sobre los reptiles. Estos son animales terrestres de sangre fría, poseen escama lisa o granulosa. Dentro de ellos podemos mencionar a la tortuga, al caimán, a la serpiente y al lagarto. Ahora hablaremos sobre los anfibios. Los anfibios tienen la piel desnuda, sin escamas y tienen metamorfosis, o sea, tienen muchos cambios. Es interesante. Dentro de ellos podemos mencionar al sapo gigante. Aquí tenemos, bueno, esta es una ranita, pero también podemos mencionarla. ¿Te gusta? ¿Verdad? Te hace familiar, porque es la ranita René, según las comedias, ¿verdad? Así que tenemos también a la rana venenosa, al tritón y a la rana flecha azul. Estos son uno de los ejemplos. Ahora vamos a hablar de los animales invertebrados. Dentro de estos son los que no poseen esqueleto interno, o sea, no tienen, ¿verdad? Ese esqueleto importante. Dentro de ellos podemos hablar de los insectos, de los moluscos, de los crustáceos y de los arácnidos. Qué interesante, ¿no te parece? Ahora bien, tenemos dentro de ellos a los caracoles, tenemos a las babosas, etcétera. Me imagino que las de conocer, las babosas, son unas que se arrastran, muchas veces dan miedo. Ahora vamos a cantar una cancioncita muy divertida, algunas veces te es muy familiar. Así que la hemos cambiado un poco para poder comprender cuáles son los vertebrados y los invertebrados. ¿Sí? Así que vamos a cantar. Periquito to, es un ave singular. Tiene alas, tiene pico y columna vertebral. Periquito to, es un ave singular. Tiene alas, tiene pico y columna vertebral. Y ahora vamos a hablar del gusanito, el gusanito que no tiene columna vertebral. Y dentro de ello vamos a decir, gusanito to, tiene un cuerpo singular.
Se arrastra, es pequeño, sin columna vertebral. Gusanito, tiene un cuerpo singular. Se arrastra, es pequeño, sin columna vertebral. ¿Has visto la diferencia entre el periquito y el gusanito? Es interesante cómo estamos aprendiendo. Ahora bien, vamos a hacer unas preguntas, pero no para que me las contestes en el cuaderno, no, simplemente para que las pienses y que luego puedas hablar con tu papito o tu mamita. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es la característica, en la número 1, cuál es la característica principal de los animales invertebrados? Piensa un momento. ¿Cuál es la característica principal de los animales invertebrados? Exacto, son todos aquellos que no tienen columna vertebral para movernos. No tienen. Imagínate. Ahora bien, la pregunta número 2, ¿cuál es la diferencia entre los animales invertebrados y los vertebrados? Piensa un momento de los invertebrados y los vertebrados. Sencillo. Exacto. Los invertebrados son los que no tienen columna vertebral y los vertebrados son los que tienen columna vertebral. Nosotros somos también vertebrados porque tenemos columna vertebral y podemos movernos con facilidad. Número 3. ¿Qué animales te gustan más y cuáles no? Piensa. Yo te podría decir cuáles son los animales que a mí me gustan. Los perritos, los gatitos, etcétera. Podría mencionar algunos otros. ¿Y cuáles no? Uy, la serpiente, cascabel, me da miedo. Las arañas, uy, me da mucho terror. No me gustan. Así que piensa por un momento y cuando estés con tu papi y tu mami, le puedes preguntar cuáles te gustan y cuáles no. Ahora bien, recuerda la tarea, que es muy importante. Dentro de ello, aquí hay diversidad de ejercicios. Tú tienes que escribir si son falsos o son verdaderos. Quiero que lo analices junto con tu papito y tu mamita y platiques y lo escribas. Es muy importante. Además, me gustaría que visitaras el jardín de tu casa. Si no tienes un jardín, puedes ir a la escuela. Tenemos varios jardines allí hermosos, ¿sí? Y puedes observar y puedes sacar las características de todo lo que tú puedes ver allí, ciertas cualidades. Tú tienes que leer la tarea para que puedas ejecutar lo que se te está pidiendo. Ahora bien, me siento feliz, contenta por haber trabajado con ustedes en la materia de ciencia y salud. Así que, niños de segundo grado, hemos finalizado la clase. Espero que tengas éxito de poder hacer la tarea de ciencias apoyado por tu mamita o tu papito. Así que, hasta mañana. Te amo, cuídate. Que Dios te bendiga.